Era el único que disponía de hombres y, sobre todo, de una capacidad de organización suficiente. Cuando en la primavera de 1944 una guerrilla de 12.000 comunistas penetró en el Valle de Arán y tomó algunas poblaciones, Nacho Jurado se dijo que el fin de sus problemas estaba cercano. Pero resulta que llegó Santiago Carrillo y detuvo la invasión. Esos 12.000 hombres que teníamos podían ser la base de una fuerza futura, Y en esa acción no había ninguna posibilidad de éxito, porque Moscardó estaba al frente de un ejército de más de 50.000 hombres. ¡Amigos! ¡Amigos míos! ¡Se acabó la guerra! ¡Se ha acabado! 6 años hacía que los republicanos españoles se habían adueñado del café, pero el final de la Segunda Guerra Mundial abría una esperanza. Si los fascistas habían perdido la guerra mundial, caídos Hitler y Mussolini, ¿cuánto tiempo le quedaba a Franco? No hubo nunca, durante la Segunda Guerra Mundial, una alternativa sólida a Franco, que sirviera para dar confianza a los aliados, por descontado que no. Y cuando Roosevelt le dice en marzo, antes de morir, en marzo de 1945, que no hay sitio en la comunidad internacional para regímenes basados en principios fascistas, se lo escribe a Franco, es porque Franco estaba seguro de que iba a quedar, en función de toda una serie de informes, etcétera. Pero lógicamente Franco no tiene seguridades aliadas de alguna forma hasta el año 47, porque los americanos hasta el 47, sobre todo, intentaron quitárselo de medio. Y en este momento es el Reino Unido el que dice que no. Churchill lo dijo claramente: Franco puede ser un problema para los españoles, pero no lo es para Europa. Y Franco empezó a hablar en inglés. I wish to all those who hear me that they should never go through the same thing, and if they should have the same fate of ours, and they will be invincible. Al final de la guerra europea, cuando los aliados no se deciden intervenir a favor de liberar a España del régimen franquista, los libertarios y también los comunistas se dan cuenta de que todo aquel esfuerzo que habían hecho en Francia ayudando al maquis francés no ha servido de nada. La mayoría de ellos deciden seguir en España, seguir atacando al régimen franquista, intentar llamar la atención de los demás países, intentar que España no entre en la ONU, intentar que España no pacte con los americanos para que puedan establecer las bases, pero ellos van viendo cada vez que esta es una batalla perdida. Están viendo que cada vez más a todos los países europeos les interesa que Franco sea el centinela de Occidente, y cada vez más estos libertarios se van desengañando, pero no paran en su lucha, siguen luchando. A aquellas alturas, Nacho sabía de la situación española como el que más. Y así descubrió que los anarquistas eran los únicos que trataban de mantener viva la idea de que la guerra no había terminado, mientras los focos de las guerrillas comunistas comenzaban a disolverse. A partir de la liberación de Francia es cuando está claro de que los nazistas ven y los comunistas ven de que hay que ganarse a la nueva juventud, a la juventud de aquella época. Y la CNT sigue mandando grupos, o sea, opta por la línea dura, ¿no? La línea dura significaba que iban entrando grupos de Francia a Cataluña, que actuaban fundamentalmente en Barcelona para demostrar a los perdedores de la guerra que todavía había resistencia, que no todos se habían rendido. Sus principales actividades eran lo que ellos llamaban acciones económicas y expropiaciones, y que los periódicos calificaban de atracos. Y también secuestros, colocación de pequeños explosivos y sabotajes al tendido eléctrico.
los que llegaban de fuera se encontraban con un país distinto y se sorprendían de que en tan pocos años hubieran podido cambiar tanto las cosas. Bueno, anímicamente estaban hundidos. Es que la gente no ha medido muy bien lo que fue la represión. La represión fue física, moral, espiritual, por decirlo de alguna manera. Yo en el primer viaje encontré compañeros de los que mis padres, de mi madre, que era vieja militante, y los conocía. Es decir, yo vine con 24 años, estos tenían entre 30, 35, 40. Que al hablar con ellos, yo ya no reconocía los militantes de los que me habían hablado los viejos militantes de Francia. ¿Por qué? Porque entre las humillaciones, la condena a muerte que algunos habían sido indultados o que habían visto ir al paredón amigos y compañeros suyos, esta gente había salido ya con una falta de confianza en sí mismo acojonante. Si ya no era ni sombra de lo que habían sido. En el Café Español, Nacho veía con gran preocupación cómo los republicanos españoles se limitaban a darle al palique, mientras la fisonomía del café había cambiado y de los clientes antiguos tan solo quedaban los del desayuno, ya que los españoles no eran madrugadores. Aunque de España, de Barcelona concretamente, empezaron a llegar buenas noticias. Parecía que eran muchos los que estaban dispuestos a llevarse a Franco con los pies por delante. A Pons Pradas se le ocurrió que un buen escenario podría ser una de las cacerías a las que el caudillo era tan aficionado. Se trataba de delegar a alguien que fuera a trabajar a Ciudad Real y que estuviera en Ciudad Real y viera de qué manera se reclutaban los escopeteros, los ojeadores, que reclutaban casi 100 cada cacería, casi 100. Y al principio que reclutaron escopeteros en Ciudad Real decían: y mucho cuidado que no sean de familias de rojos, ¿eh? Y entonces el de Ciudad Real decía: pues no habrá escopeteros, porque aquí todas las familias que hay escopeteros los padres eran rojos. O sea que entre los 100 escopeteros era facilísimo encontrar uno o dos que mediante pago, pasaporte falso al canto y evacuación de la familia al extranjero, le hubiera metido un tiro aquí entre ceja y ceja al caudillo en plena cacería. Eso estaba clarísimo, vamos, que no se escapa. Pero cuando hablabas en España, que no encontré más que un tal Solana en Valencia, chico joven, porque el segundo viaje no se trataba más que de encontrar gente joven que yo había visto en el primer viaje. Y este Solana, siendo joven, y todo, decía: y 2 años hemos de estar estudiando los desplazamientos de Franco. Fíjate bien si era seria la cosa. 2 años. Y yo le dije: vamos a ver, Solana, ¿cuántos años hace que tenéis a Franco? 7, me dijo. 7. Fíjate bien lo que le digo yo, 46. No, 45. Diciembre del 45. Pues andar cuidado que no lo tengáis 7 años más. 7 años, he dicho, 30. Pero yo le dije eso, 7, pues andar con cuidado que no lo tengáis 7 años más. 7 no, 30 lo tuvieron. Sí, a los españoles les podía parecer que 2 años era esperar mucho, pero las propuestas que los libertarios ofrecían resultaban quiméricas. Era como si la realidad no existiera, fuera una mentira, y los deseos la única cosa tangible. Los Maños, por ejemplo, fue un grupo de acción creado por Wenceslao Jiménez Oribe, Vences, y a ellos se deben la preparación de 2 atentados contra Franco. Eliseo Bayo, el primer escritor que recogió en un libro los testimonios de los que quisieron matar a Franco, relata los planes de los Maños para realizar un atentado en las curvas de la Muela. Vences y el grupo de los Maños eligió la Muela porque creyó que era un lugar